Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio en el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra. Gracias porque elige comenzar el día de manera diferente. Como siempre, especialistas en el estudio. Y de una vez nos vamos de lleno con uno de los temas de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Montserrat Estrada. Ella es endocrinóloga. Doctora Montserrat, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, buenos días. Muy contenta de estar otra vez aquí. Claro, porque tenemos mucho que aprender y hablaremos justamente de la resistencia a la insulina. Se habla cada vez más de este tema, doctora. Hay confusión, por eso es que vamos a conocer. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, primero es importante saber que la insulina es una hormona que producimos en el páncreas. Ajá. Y esta hormona se encarga de que la glucosa, o sea, el azúcar, se pueda guardar dentro de las células como energía. Cuando hay resistencia a la insulina, este efecto no se puede llevar a cabo de manera adecuada y la insulina, aunque sí hay suficiente, empieza a aumentar en la sangre. Ajá. Y eso nos puede llevar a que tengamos diferentes síntomas y complicaciones metabólicas. O sea que estamos hablando que es una condición de salud de gravedad. No es algo grave, pero sí es algo que necesitamos tratar a tiempo, porque si no se trata con tiempo, a largo plazo podemos desarrollar ya un problema de prediabetes o incluso diabetes. Wow, ajá. O sea que sí es un foco rojo, la famosa resistencia a la insulina. Vamos a conocer más. ¿Avisa, no avisa? ¿Hay síntomas? ¿Es de algún porcentaje de la población con ciertas características? Cuéntanos, doctora. Sí, el problema es que no siempre hay un síntoma claro o que podamos decir, eso es clásico de una resistencia a la insulina. Wow. Pueden ser síntomas muy inespecíficos como cansancio que ya sale fuera de lo cotidiano para nosotros. Puede haber aumento de peso y sobre todo es en la zona abdominal donde se suele acumular este aumento o esta grasa. Ajá, podríamos decir aumento de peso súbito o específicamente en esa zona cuando se está en una alimentación balanceada, para poderlo identificar, porque yo sé que a lo mejor en casa podrían decir cansancio, no, bueno, pues, o en la rutina de lunes a viernes quizá podríamos decir estamos cansados, pero tú lo decías, cada uno de nosotros nos conocemos, tiene que ser un poco más de lo habitual. Así es. Y en el tema del aumento de peso. Sí, el aumento de peso suele ser, como lo comentas, algo que a pesar de que estoy llevando mis hábitos saludables, mi actividad física, de repente no encuentro la causa de por qué estoy subiendo de peso y sobre todo en esta zona abdominal. Okay. Puede haber también antojo predominante por cosas dulces y sueño después de los alimentos. Algo quizá más conocido que llegamos a ver, sobre todo en la exploración, es que podemos encontrar manchas oscuras en algunas zonas de nuestro cuerpo, como los pliegues de cuello, las axilas, las ingles, codos, nudillos. Estas zonas se vuelven más oscuras y es un dato de resistencia a la insulina. Para también darnos cuenta, nos conocemos todos, ¿verdad? Entonces vamos a dar como una revisadita a todas estas áreas para identificarlo. ¿Algún otro síntoma? También se puede presentar, bueno, ese no sería síntoma, pero personas que están más en riesgo pueden ser sobre todo mujeres que tengan un problema hormonal como un síndrome de ovario poliquístico. Es un grupo donde sí se relaciona mucho que haya problemas de resistencia a insulina y también personas que ya tengan algún antecedente familiar de diabetes. Eso sería el factor de riesgo, por decirlo así. Mujeres, hombres, es igual, ya lo decías tú, ese sector de mujeres. Sí, no hay una mayor prevalencia en alguno por sexos, pero pues las mujeres sí nos podemos ver más afectadas y ya tenemos este tipo de problemas hormonales. ¿Cómo llega entonces el diagnóstico? Tú decías, con estos síntomas algo no está muy bien, vamos de entrada con un médico general, que eso también hemos dicho siempre, el médico de cabecera, y él será entonces quien nos lleve ya con un especialista. Así es como hay que seguir el protocolo. Sí, primero hay que tener la sospecha clínica por los síntomas que estamos comentando ahorita y los datos en la exploración física. Y es importante mencionar que no es suficiente con solicitar la glucosa en la sangre, porque esto pasa antes de que la glucosa en la sangre se altere. Si yo le pido a mi paciente la glucosa y me sale normal, con eso no puedo descartar que no tenga el problema. Se tiene que realizar la medición de insulina en sangre y con esto sacamos una fórmula que se llama
índice de HOMA. Y es una relación entre la glucosa y la insulina, y con esto, si es positivo, ya podemos concluir el diagnóstico con más certeza junto con los datos que teníamos de los síntomas y exploración física. Doctora Montserrat, ¿es reversible una vez que se hace ya el diagnóstico? Sí, sí se puede revertir. En esto todavía estamos en una etapa temprana. Afortunadamente se pueden utilizar varias estrategias para que el problema se pueda revertir y reducir el riesgo de ese paciente de que progrese a tener una diabetes tipo 2. Una vez que se hace ya el diagnóstico, vayamos con el tratamiento. O sea, el paciente se entera, hay resistencia en el cuerpo a la insulina. ¿Qué sigue de ahí, doctora? Como siempre, primero el pilar de todo esto son los cambios en el estilo de vida. Claro. Esto es muy importante en cuanto a la alimentación, evitar alimentos ultraprocesados, azúcares agregados como los que encontramos en los refrescos, bebidas azucaradas. Esto es muy importante junto con la actividad física. El aumentar nuestra masa muscular nos va a ayudar mucho para el problema de la resistencia a la insulina. Entonces estamos hablando de una actividad física que sea de fuerza, donde utilicemos resistencia para que podamos aumentar esa cantidad de músculo que tenemos. Y en algunos casos, dependiendo del paciente, se individualiza y se da algún tratamiento farmacológico. Por supuesto, prescrito por un médico. Sí, ¿no? claro. De alguna manera recordemos, siempre hemos estado insistiendo en esto, evitar la automedicación. Son hábitos de los que hemos platicado en muchas ocasiones. Aquí lo importante es seguirlo, hacerlo forma de vida, porque me da mucho gusto que platican el gimnasio, los cambios, sobre todo cuando estamos comenzando un año. Pero entonces, seguir con ese propósito del ejercicio. Se habla mucho, doctora, de fortalecer los músculos. Podríamos decir, bueno, no es lo mismo fortalecer el músculo con un paciente de 20 años a un paciente de 50, de 60 años, pero en todos los casos hay que fortalecer el músculo. Es de gran ayuda, y no se diga del tema de hoy. Sí, es algo muy importante porque el músculo tiene mecanismos por sí solo para que mejore la resistencia a la insulina, independiente de si damos algún medicamento. Esto va a ser una ayuda extra, e incluso pues hay personas donde no se requiere el medicamento porque se va a revertir solamente con su alimentación y su actividad física. Digo, la buena noticia es que una vez que se hace el diagnóstico se puede revertir. Doctora Montserrat, para cerrar, consejos, hábitos. Hay quien dice de repente que no come azúcar, consume sustitutos de azúcar. Incluso hay que tenerle respeto también a los sustitutos de azúcar. ¿Podrían llevar a esta situación? Los sustitutos de azúcar no, porque realmente no tienen calorías ni traen azúcar agregado, pero pues sí es importante que tratemos de comer lo más sano posible. Digo, de vez en cuando podemos darnos un gustito, pero sí hay que tratar de tener alimentación balanceada, escoger frutas, verduras de temporada, nuestras fuentes de proteína y nuestras fuentes de carbohidrato, que siempre también es una buena fuente de fibra. Hábitos que podemos realmente tomar y hacerlos forma de vida. La respuesta es sí, ¿verdad? Hay que querer, y hoy, ¿qué vamos a hacer diferente? Doctora Montserrat Estrada, endocrinóloga, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros. Que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Estaba yo diciendo que tenemos staff de lujo y eso nos hace muy felices porque comenzamos el día de manera diferente, con una buena actitud, que créanme es la gran diferencia. Seguimos con especialistas esta mañana y le damos la bienvenida al doctor Luis Enrique Ledón. Él es otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido a Vida en Equilibrio. Muchas gracias. Buenos días. Por la invitación. ¿Cómo estás, doctor? Afortunadamente muy bien, muchas gracias. Bien, pues vaya tema el de hoy. Hablamos de la sordera progresiva, causas, y bueno, ya hablaremos del tratamiento y demás, sobre todo identificarlo. Es correcto. Nos contestamos bien, doctor. Vamos por buen camino. Así es. Pero ¿podría de repente usted en casa saludar a alguien y no responder? Y lo decimos de manera común, es que no te escuchó. El doctor dice, es que no te entendió. A ver, doctor. Bien, antes que nada es importante entender que la audición es el sentido más importante desde el punto de vista social.
Ajá, wow, Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar de menos, lo primero que se ve comprometido es precisamente esta esfera social. Un paciente que no escucha bien tiende a retraerse, tiende a aislarse, ya no le interesa estar en las reuniones, ya no le gusta estar rodeado de gente porque se siente excluido, no puede participar. Y eso evidentemente afecta directamente tanto la esfera social como algo bien importante, se ha establecido que un paciente que no escucha bien tiene un deterioro cognitivo más acelerado que una persona que está siendo estimulado por el oído. Qué importante. Sí. Ajá. A ver, doctor, ¿hay algunas señales? Porque de repente yo lo decía así, comenzábamos esta charla así y a veces lo decimos de broma. Se pregunta por segunda vez, ¿qué pasó? No, nada, olvídalo. Y ahí empieza también ese rechazo. Así es. Ajá. La primera manifestación de que no estamos escuchando bien es que baja la discriminación. ¿Qué significa eso? Que oímos que alguien nos dijo algo, pero no entendimos qué fue lo que nos dijeron. Que no es lo mismo, doctor. No es lo mismo. Yo escuché que me hablaste, escuché que te dirigiste a mí, pero no entendí qué era lo que me decías. Y ahí es lo que empieza el famoso diálogo de sordos. Me preguntas una cosa, yo contesto otra. Claro. Pero realmente lo que está pasando es que el paciente está progresivamente disminuyendo su capacidad auditiva. De comprender, de entender. Así A ver, doctor, ¿se puede decir es que estaba yo pensando en otra cosa, es que cerca de mí había mucho ruido y no... Vaya, ¿a qué voy? ¿A que se puede justificar? En algunos casos sí puede ser falta de atención, pero cuando se vuelve algo recurrente. Algo está pasando, algo no está bien. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Precisamente porque no es nada más con una sola persona, porque estamos de acuerdo que hay personas que hablan muy rápido o hablan de manera no clara, no articulan, no vocalizan bien y bueno, nos puede costar trabajo entenderle a esa persona, pero ya cuando son varias personas en varias situaciones, algo también importante es que una de las primeras situaciones en las cuales vemos que se disminuye nuestra capacidad de comprensión es en ambientes ruidosos. Una fiesta, una reunión que todo el mundo está platicando, de repente podemos no entender, bueno, hasta cierto punto es normal, pero ya que ocurra en situaciones fuera de ese contexto, señal de que algo está pasando y tenemos que hacer algo. Y yo creo que nosotros no nos podemos engañar, ¿no? Nosotros mismos no nos podemos engañar. Quise hacer un énfasis porque de repente podría decir, caray, estamos dentro de ese grupo de personas, o... ok, esto es normal, darnos cuenta dónde sí, dónde no, y sobre todo nosotros no nos podemos engañar, yo insisto, doctor. ¿Es solamente de algún propicio de cierta edad? Bueno, la causa más frecuente de esto es la presbiacusia, o sea, el oído cansado. Sí, claro. Igual que la vista se va cansando con la edad, el oído también se cansa. Y esto puede aparecer tan temprano como los 40, 40 y tantos años, o sea, en la quinta década de la vida, o puede aparecer ya de manera más tardía. Es importante, mientras más rápido se detecte, más rápido se puede rehabilitar. En casa, al momento de escuchar, hablamos de decibeles, la televisión, la música, audífonos, ¿también nos da un dato importante? Sí, bueno, normalmente dicen, ay papá, estás escuchando la tele muy alta. Muy alta. Sí, entonces bueno, ahí algo ya está pasando. Otra cosa también que hay que tomar en cuenta, que una causa importante de pérdida auditiva es la exposición repetida a intensidades altas de sonido. ¿Sí? No nada más la edad puede ser causa de deterioro auditivo. Y justamente me gustaría entonces, doctor, que nos fuéramos con las causas. Personas que trabajan con audífonos, quiero pensar, quizá también sonorizando, en espectáculos que requieren... Así es, o en ambientes ruidosos, algunas empresas que tienen máquinas que tienen o producen un ruido muy importante, tienen que usar protectores auditivos especializados, porque muchos nada más utilizan el famoso taponcito, pero muchas veces no es suficiente. Digo, y es lo que quizá todos podríamos considerar como normal, ¿no? Así o es. Decir, estoy haciendo algo cuidando mis oídos. Entonces, ese podría ser un sector de riesgo. Otro, por supuesto, tú lo decías, a partir de los 40 Así es. Y en adelante. Sí. Otra causa, por ejemplo, el consumo de algunos medicamentos que pueden dañar el oído, algunos antibióticos, algunos diuréticos, incluso los antiinflamatorios a dosis altas por tiempo prolongado también pueden producir daño auditivo. Sencillamente
la muy conocida aspirina. Ay, eso te iba a preguntar. A ver sí, si... Ajá. La aspirina durante un tiempo prolongado puede dañar el oído, es ototóxica. Ajá, y bueno, y se receta... Digo. Se compra sin receta es y muchos pacientes así. la toman precisamente sin receta. Pacientes, por ejemplo, que tengan problemas articulares, que estén tomando antiinflamatorios de manera no controlada, pueden llegar a dañar su audición. Doctor, vámonos al diagnóstico. ¿Cómo llega? El diagnóstico tiene que hacerse mediante una prueba que se llama audiometría. Se mete el paciente a una cámara sonoamortiguada y se le pasan tonos muy bajitos a diferentes frecuencias que el paciente tiene que responder apretando un botón. Esto nos da una gráfica de cuánto y cómo está escuchando el paciente. Y con base en eso se puede hacer ya el diagnóstico de qué tan importante es la sordera. Y bueno, así es como se hace el diagnóstico. Hay también grados de sordera. Así es. La dividimos nosotros en sordera leve, moderada, profunda y restos auditivos. O sea, los pacientes que ya prácticamente no escuchan nada. Por supuesto que no es reversible. La gran mayoría de las veces no es reversible. Pero se puede... Se puede rehabilitar al paciente como con un auxiliar auditivo. Lo mismo que cuando el paciente que no ve bien, se le adaptan unos anteojos, acá se adapta un auxiliar auditivo. La ventaja es que los auxiliares auditivos actualmente ya son una belleza. La tecnología nos permite disponer de aparatos que tienen una fidelidad impresionante, son programables, únicamente aumentan las frecuencias que requiere el paciente, no son como los auxiliares auditivos antiguos, que eran nada más, aumentaban todas las frecuencias, entonces al paciente le molestaba. Ahora no, ya nada más se aumentan las frecuencias que requiere el paciente y se adaptan exactamente a las necesidades del mismo. Por supuesto, de por vida, ¿verdad, doctor? Así es. En tu experiencia, por supuesto, tú lo ponías como ejemplo los lentes, ¿no? Que es algo pues tan cotidiano para todos. En el tema de un dispositivo, quizá no lo es tanto. ¿Qué papel juega en el tema emocional y mental del paciente una vez que se hace el diagnóstico? Esto es importante porque anteriormente los auxiliares auditivos eran muy grandes, se veían feos. Ahora son unas miniaturas que prácticamente no se ven. Si uno no se fija, no se da uno cuenta que el paciente está usando un auxiliar auditivo. Hay algunos incluso que van completamente dentro del oído y permiten al paciente estar escuchando extraordinariamente bien sin que eso menoscabe su apariencia física. Claro, porque eso también es importante, ¿verdad? Así es. El aceptar, número uno, y también el trabajar tema de autoestima, que finalmente se gana. Decía mi abuela, como oído de tísico, ¿verdad? Así es. Van a escuchar mejor que todos, definitivamente. A ver, doctor, entonces, se habla de lo importante que es un diagnóstico a tiempo. Oportuno. ¿Qué sugieres tú en este tema? Porque quizás es un estudio que nosotros pues no estamos acostumbrados. Sí, yo creo que ante las primeras señales de alerta, que puede ser que el paciente esté pidiendo que le repitan de manera consecutiva las cosas, pacientes que de repente empiezan a subirle más a la televisión, al radio, que tienen que subirle al teléfono, que andan buscando a ver cómo escuchan mejor. Yo creo que ese es un momento oportuno para solicitar una audiometría y ver qué está pasando. Bien, doctor. Por último, me gustaría muchísimo que nos dieras algunos consejos para cuidar nuestra audición. Pues yo creo que lo más importante, dicen que los oídos nada más se limpian con los codos, no manipularse el oído, no intentar limpiarlo, no rascarse, no meter absolutamente nada a los conductos. La salud auditiva también representa el hecho de que no nos estemos exponiendo a ruidos intensos, ¿sí? El uso de audífonos o ruidos muy fuertes resulta contraproducente a largo plazo. Estamos esperando una generación de sordos con todos estos modas de audífonos y escuchar sonidos fuertes, y está esto precisamente dañando el oído a largo plazo. O sea, ustedes como especialistas, doctor, ya lo ven venir. Así es. Una serie de pacientes que van a necesitar. Y finalmente, no tomar medicamentos sin recomendación de un médico. O sea, la aspirina, que lo decimos tan en automático, tener como pues cierta resistencia, ¿no? Sí. ¿Evitarla? Pues únicamente usarla en casos estrictamente necesarios. Y que sea un médico.
quien lo recomiende. Ajá. Doctor, muchas gracias. Yo me fasciné una vez que vi un video donde precisamente se utilizaban estos auxiliares y era un rostro de dicha, de alegría, de regresar al mundo cuando los pacientes escuchaban. Entonces, vamos a cuidar nuestros oídos siendo conscientes, ¿sí? Totalmente. Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Hablamos de la sordera progresiva, el doctor Luis Enrique Ledón, otorrinolaringólogo, esta mañana con nosotros. Nos vemos pronto, ¿sí? Hasta luego. Yo le invito a usted a que nos acompañe porque le preparamos lo siguiente. La ansiedad frecuentemente se considera una emoción negativa o incapacitante, pero en su forma más saludable puede actuar como una señal de alerta que nos prepara para enfrentar desafíos. Cuando sentimos ansiedad, el cuerpo se activa para ayudarnos a estar más atentos y concentrados en lo que está por venir. Este aumento en el estado de alerta puede mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones rápidas, adaptarnos a situaciones nuevas o prepararnos para enfrentar adversidades con mayor eficacia. La ansiedad puede funcionar como un motor interno que nos impulsa a tomar acción. Ante situaciones que percibimos como amenazantes o desafiantes, la ansiedad puede desencadenar comportamientos orientados a la resolución de problemas. Por ejemplo, un poco de ansiedad antes de una presentación o un examen nos motiva a prepararnos mejor y salir exitosos. Una dosis moderada de ansiedad mejora el rendimiento. La ansiedad puede ser un catalizador para la creatividad. También puede servir como una herramienta de autoconciencia. Con la ansiedad podemos llegar a comprender mejor nuestras necesidades, deseos y límites. Todos tenemos cierto nivel de ansiedad, que es un sentimiento de miedo, temor e inquietud como una respuesta normal al estrés, e inclusive esa ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación y darle un impulso de energía al cuerpo o ayudarle a enfocarse. Pero si esto se vuelve permanente, si hay un exceso de pensamientos, puede ser abrumador y se vuelve un trastorno. ¿Cómo sabemos que ya sobrepasamos el límite sano de la ansiedad? Cuando hay preocupación excesiva, falta de concentración, trastornos del sueño, inquietud, tensión corporal, dolor en el pecho, sudoración, tensión e inquietud con problemas gastrointestinales y algunos trastornos psicosomáticos como la dermatitis, caída del cabello y adelgazamiento de las uñas. Aunque la ansiedad es una emoción natural que en exceso puede generar problemas, en realidad es una emoción natural y fundamental en la vida humana, que actúa como un mecanismo de alerta ante riesgos potenciales. Ese lado positivo puede ser aprovechado para el crecimiento personal y el rendimiento óptimo. Cuando se aprende a manejarla adecuadamente, la ansiedad puede servir como un recordatorio para estar más presentes, enfocados y motivados, y puede ayudarnos a desarrollar habilidades valiosas como la resiliencia, la empatía y la creatividad. Por lo tanto, en lugar de rechazarla completamente, es posible aprender a convivir con ella y a utilizarla a nuestro favor y con una medida saludable. Y bien, así vamos a hacer una pausa y regresamos con más A Vida en Equilibrio, más invitados, más especialistas y usted que nos hace favor de acompañarnos esta mañana. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Vida en Equilibrio. Más especialistas, más temas para usted. Y mire, hoy vamos a dedicar este espacio a los caballeros. Así es. Le damos la bienvenida a Isadora Armenta. Ella es psicóloga clínica. Isadora, bienvenida a Vida en Equilibrio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias por aceptar la invitación. Yo decía, hoy va dedicado este espacio a los caballeros porque por supuesto que es importantísimo también. Vamos a hablar de salud mental en ellos. Y cuando nosotros decíamos que íbamos a tocar este tema, de repente surgieron muchos rostros de ¿cómo? Salud mental específicamente en ellos. ¿Por qué hablar de este tema, Isadora? Cuéntales. Claro que sí. Mira,
hay muchas razones por las que la población masculina, en particular en México, ¿no? En Latinoamérica en general, o en el mundo incluso, es considerada una población de riesgo, ¿sí? Epidemiológicamente, pues las cifras son las que nos van indicando por dónde va la mayor probabilidad de vulnerabilidad en las personas, ¿no? Y hablando de salud mental en particular, en cuestiones de mortalidad, ¿no? Asociadas a actos suicidas, pues son los hombres quienes más afectados se ven a nivel mundial, ¿no? Es decir, los hombres se suicidan 5 veces más que las mujeres, ¿no? O sea, hay más del doble de muertes por suicidio en hombres que en mujeres. Entonces, pues eso nos hace voltear a ver qué es lo que ocurre con ellos, ¿no? Claro. Y precisamente echar una mirada a las causas que pueden estar ocasionando estas cifras tan alarmantes, ¿no? Entonces, sí, y por supuesto que sí es así, alarmante. Las estadísticas lo dicen y es por eso que hoy vamos a dedicar este espacio precisamente para hablar de salud mental en ellos. A ver, Isadora, nos viene a la mente, si viajamos en el tiempo, casi no estaba permitido, bueno, lo sabemos, ¿no? Frases hechas, pues, ¿cómo vas a llorar, no? ¿Cómo te vas a quejar? ¿Cómo no vas a estar ahí siendo tú esa persona tan importante, esa figura importante, inquebrantable? Y así hemos crecido, tristemente, cuando no debería ser así. Claro, justamente creo que en este caso el factor cultural, el factor social, es el que más acaba dejando mella en la salud mental de los varones, ¿no? Es decir, hay factores culturales que nos afectan a todos, como personas que formamos parte de la comunidad, pero en particular a los hombres, se les afecta de un modo en el que la represión de las emociones, ¿sí? Es el modo, digamos, masculino de lidiar con la angustia, con las problemáticas. Es decir, la sociedad siempre tiene espacios de escucha y de reconfort para las mujeres, para los niños, pero los varones específicamente, pues en una edad media, ¿no? O sea, edad de juventudes tempranas hasta pues, cierta madurez, quedan socialmente representados como quienes no necesitan ese acompañamiento porque esa vulnerabilidad no se asocia particularmente a ellos, ¿no? Entonces, esa es la palabra clave, ¿no? O sea, no se les permite ser vulnerables. Así es, así es. Y esto abarca muchísimos niveles, ¿no? Creo que esta concepción cultural de que los hombres no lloran abarca un montón de cosas. Incluso se le atribuyen características psicológicas, físicas, de todo competencia, todo fortaleza, todo firmeza, ¿no? Claro. Y el momento en el que los hombres se manifiestan vulnerables, pues hay como un desprestigio, digamos, claro, una desaprobación. Debilidad. Así no es. Puede con el paquete, cosas así, ¿no? Así es, así es. A ver, Isadora, por favor, me gustaría muchísimo que avanzáramos un poquito más en el tema de hoy para darnos cuenta cuáles serían esas señales de alerta, los puntos, hablando de salud mental en los hombres, que hay que fijarnos para decir, caray, algo no anda bien aquí, esta situación necesita apoyo, necesita una red de contención, o los mismos miembros de la familia necesitan ese apoyo. Claro, particularmente cuando hablamos de prevención en salud mental, específicamente para prevenir cuestiones de suicidio, identificamos entre factores predisponentes y factores precipitantes del suicidio, ¿no? Los factores predisponentes pues serían todos aquellos elementos que forman parte de la crianza de los niños, ¿no? En este caso de los varones, que igual como sociedad, pues ahí a quien le toca incidir directamente, pues es a las familias, ¿no? Claro. A los papás, al criar a sus hijos de una manera en la que se les permita el hablar de lo que sienten y que no sea esto un motivo de señalamiento. Sin embargo, bueno, en los factores precipitantes es donde más observable está el riesgo inminente siempre, ¿no? Y ahí es como sociedad donde nos toca poder hacer algo. ¿Por qué? Porque los factores precipitantes suelen ser crisis.
Crisis sociales, crisis económicas, crisis laborales, crisis de las esferas de desarrollo de los hombres, que cuando entran en catástrofe, pues entonces se incrementa la probabilidad de que nos acerquemos a esta resolución. A ver, yo había escuchado decir, Isadora, tú eres la especialista, que en el tema de pérdida, hablando en cuestión de los hombres, la pérdida en el terreno laboral, o sea, la pérdida del trabajo, que los lleva a la seguridad económica, es un factor importantísimo al que hay que prestarle atención. Claro. Se decía que en el caso de las mujeres, digo, hoy estamos hablando nada más de los hombres, pero en el caso de las mujeres es la pérdida de la pareja, ¿no? O sea, el terreno sentimental. ¿Es real? O sea, la parte laboral, la parte de sentirse útil, el proveedor, es importantísimo para los hombres. Completamente. ¿Por qué? Porque la sociedad les otorga esa función, ¿no? Sí. Y en esa función cada persona pues vive su existencia. En el momento en el que la persona ya no es capaz de sostener esa función, pues la persona entra en una crisis tremenda que le hace cuestionarse a sí mismo la valía con la que está en el mundo. Es decir, si no sirvo para proveer y para hacer esto para mi familia, pues entonces no sirvo para nada, ¿no? Y entonces la pérdida de empleo, claro que sí es una de las causas más señaladas al respecto de las crisis que se generan con los varones. Como familia, como pareja, como hijos, ¿cómo se puede apoyar a un hombre que perdió el empleo? Híjole, pues hay un montón de formas, ¿no? Creo que en este caso la red de apoyo familiar es una de las más importantes, ¿no? Sobre todo porque las cuestiones económicas son las que aprietan de manera inmediata, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos un amigo, algún conocido, familiar que tiene esta problemática, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Cobijarlo como comunidad. Hay que cobijarlo, hay que ayudarle, digamos, como a reponerse, conseguir otro empleo o a lo mejor echar la mano para que esto no quede como en el aire. Y sobre todo, hacerle saber que esta pérdida de lo que le esté ocurriendo no determina su valor como hombre, no determina su existencia, ¿no? Y que muchas veces ahí es donde como sociedad metemos la pata y empezamos también a menospreciar al otro por el trabajo, por lo que gana, por lo que es capaz de sostener enfrente de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde tenemos muchísima responsabilidad como comunidad y luego, claro, que esto escala a lo institucional, ¿no? Isadora, ¿qué otro tema, hablando de salud mental en los hombres, es importante quienes, están alrededor de la familia, estar alertas? De salud mental, pues en general el poder hablar, ¿no? Los hombres suelen ser muy físicos a la hora de lidiar con sus angustias, ¿no? Es por eso que también lo llamativo de las cifras estadísticas es que los suicidios consumados por varones siempre son mucho más contundentes que los intentos de suicidio que cometen las mujeres, ¿no? Como los hombres suelen ser más contundentes en eso, pues los métodos para llevarlo a cabo pues son infalibles. Entonces, por eso es que directamente pasa a ser una cifra de suicidio consumado y no se queda en la pura tentativa, como suele pasar y hay más prevalencia en las mujeres. Focos de alerta que nos puedas recomendar. Crisis sociales, crisis familiares, las sentimentales también, sobre todo cuando van acompañadas de todo este contexto de, por ejemplo, la pérdida del empleo, ¿no? Algunas parejas, en consulta, pues todo esto se ve, ¿no? Sí. Parejas que han perdido el empleo y que por esa razón las esposas o las novias dicen, ¿sabes qué? Pues yo no puedo con esto, yo necesito que a mí me provean de otro modo, entonces pues aquí va, ¿no? Y junto con ellos se van un montón de ilusiones y de expectativas propias, ¿no? Entonces, sobre todo las crisis y lo otro, pues bueno, acudir a los servicios de salud mental, ¿sí? O sea, de cada 10 personas que van a consulta, 3 son hombres nada más, el resto pues son mujeres, ¿no? Entre mujeres y niños. Entonces, acudir a los servicios profesionales. Afortunadamente, acá en México, acudir al psicólogo ya va siendo cada vez más parte de la cultura y se empieza a asumir un poco más esta necesidad de acudir a la atención.
por supuesto que un tema importantísimo y darnos cuenta cómo nos sentimos, hacia dónde van nuestros pensamientos, poderlo expresar y ponernos también en manos de un especialista, en este caso como tú, que pueda ser de gran apoyo hablando de salud mental en los hombres. El Claro, permitirse sentirse vulnerables, qué importante es, pero bueno, ya será de la mano de un especialista. Isadora Armenta, muchas gracias, psicóloga clínica, esta mañana con nosotros en Vida en Equilibrio. Y mire, yo le invito a usted, quédese con nosotros, hay más especialistas, hacemos una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vida en Equilibrio. Y mire, esta mañana nos acompaña Alejandra Acosta. Ella es licenciada en fisioterapia. Ale, bienvenida a Vida en Equilibrio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Lorena. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y claro, pues bueno, vamos a hablar hoy sobre la hidroterapia. Hidroterapia, por supuesto, terapia en agua, pero qué mejor que seas tú. ¿Qué es la hidroterapia? Mira, Lorena, la hidroterapia más que nada es el uso del agua con un fin terapéutico, ¿no? De aquí dependen pues muchísimos factores, porque hablar de agua quiere decir que podemos hablar de 1000 beneficios que podríamos obtener de tener una terapia dentro del agua. Oye, yo nada más estaba pensando, ¿a poco no? Usted imagínese que está dentro de una alberca. ¡Qué delicia! Ya nada más eso, en el mar. O sea, simplemente ese hecho, tan solo visualizarlo, ya nos empieza a transformar. Ya no se diga con una terapia. Ajá. A ver, ¿qué condiciones de salud, qué patologías se tratan con una terapia? Prácticamente en el agua tenemos diferentes beneficios, ¿no? Que es lo que podemos otorgarle a nuestros pacientes según qué tipo de lesión es la que tiene. Los pacientes que más beneficiados se ven en el uso de la hidroterapia son pacientes que tienen lesiones en la parte inferior de nuestro cuerpo. Esto quiere decir la cadera, la rodilla, el tobillo, el pie. ¿Por qué? Porque dentro del agua tenemos según el nivel donde nos llegue el agua a nuestro cuerpo, por ejemplo, si nos llega el agua de la alberca a los hombros, tenemos una reducción de hasta un 90% de nuestro peso corporal. Entonces, eso quiere decir que para esas articulaciones que están acostumbradas a cargar todo nuestro peso de nuestro cuerpo junto con la gravedad en la tierra, dentro del agua esas articulaciones serán las más beneficiadas. Digo, esto no quiere decir que alguna otra articulación, como por ejemplo hombro o cuello, no se beneficien de la hidroterapia, sino que tenemos mejor resultado con esas articulaciones que son las que reciben impacto, porque dentro del agua ya no tendríamos ese impacto que están acostumbradas a tener o que puede llevar a una pues contraindicación, digamos, en una, por ejemplo, fractura temprana, ¿no? Que a lo mejor el hecho de caminar fuera del agua va a ser demasiado doloroso, pero dentro del agua lo va a hacer con total facilidad. Entonces, ya lo decía, sí hay diferentes tipos y también temperaturas. Así es. Platícanos. De hecho, hay muchas formas de, digamos, controlar estos diferentes beneficios con la temperatura, con la presión del agua, con el nivel del agua, entre otras, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí depende más bien del paciente, pero en lo personal siempre preferimos que la hidroterapia sea a una temperatura caliente. Estamos hablando de unos 33 grados a unos 36 grados centígrados. Eso ya es una temperatura de agua caliente y pues bueno, aquí los resultados más bien serían por la temperatura, aparte de ciertas condiciones del agua. ¿No? Porque relaja, o sea, se va relajando el músculo. Exacto. Justamente los beneficios de la temperatura caliente es que generan una vasodilatación. Esto quiere decir que llega mucho más sangre al músculo
o a otras áreas, que esto nos va a facilitar que se relajen. Entonces, dentro del agua, con una temperatura caliente, lo que va a pasar es que nuestra musculatura se va a relajar, se va a beneficiar de tener una mayor flexibilidad en estos músculos que normalmente suelen estar tensos por una cuestión más que nada de nuestro cerebro, que intenta compensar o arreglar la lesión generando una tensión para proteger esa lesión. Entonces lo que buscamos es relajar nuestro sistema nervioso, nuestra musculatura, entonces facilita el movimiento y dentro del agua también tenemos cierta resistencia. A la hora de mover cierta articulación, pues obviamente según la velocidad a la que movamos contra el agua va a generar una resistencia. Entonces estaba yo pensando en caminar a cierta velocidad dentro del agua. Así es, precisamente dejamos movimientos específicos para la patología que estamos tratando o los efectos que ya tenga ese paciente en su organismo para mejorar toda esta situación que está ocurriendo. ¿Qué tan exitosa es una hidroterapia, Ale? Pues mira, la verdad es que es una terapia muy buena de un inicio en un tratamiento, sobre todo posquirúrgico, algo de fractura, que no ha cargado peso en esa articulación, sobre todo por este beneficio del que nuestro peso corporal disminuye dentro del agua. Y los pacientes se benefician aproximadamente un 80% en una etapa temprana. Estamos hablando de una terapia exitosa, al menos me refiero a una terapia exitosa. Claro. Dentro de toda la fisioterapia, pues está la rama de la hidroterapia. Pero no quiere decir que solamente con la hidroterapia a lo mejor sea todo un tratamiento exitoso, ¿no? Sino más bien es la combinación de todas las técnicas con las que nosotros como fisioterapeutas contamos para que en conjunto de todo podamos facilitar esa recuperación que nuestro propio organismo genera. Y, por ejemplo, ¿habría una contraindicación? Sí, precisamente enfermedades infecciosas, por ejemplo, algo que se pueda esparcir fácilmente en el agua, como alguna infección en los pies, ¿no? Que es lo más común, que tengan una infección por hongos. Eso sí, pues tratamos de evitarlo. Pacientes que tengan incontinencia urinaria. ¿Por qué? Pues porque dentro del agua el paciente no puede avisarnos si necesita o no ir al baño, entonces pues también puede ser algo no deseado. Pacientes que tengan hipertensión o problemas de presión también muy baja, porque el agua caliente puede desestabilizar esta presión arterial. Entonces hay pacientes que si presentan una hipertensión, aunque la tengan controlada con su medicamento, por el hecho de estar haciendo movimiento o actividad dentro del agua caliente, pues sí puede aumentar esa presión arterial. Entonces es mantenerlos vigilados para ver cómo se están sintiendo. ¿No? A ver, ¿cómo es una terapia? ¿De qué consta? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo es que sale el paciente? Por favor. Lore, nosotros tratamos de que la terapia al menos conste de unos 40 minutos a una hora aproximadamente dentro del agua. Empezamos con movimientos, digamos, de calentamiento y adaptación a la temperatura, porque obviamente cuando uno entra a esa temperatura, sí se siente como si entráramos al agua fría, pero es de una mejor manera. Entonces, sí necesitamos una adaptación, vamos generando como un calentamiento al movimiento, ciertos estiramientos, pero más como de movilidad. Dependiendo del paciente, hay que hacer una valoración previa para saber específicamente qué es lo que hay que tratar, qué ejercicios son los que vamos a hacer y poder llevar su progreso, ¿no? Normalmente, después del calentamiento, haríamos ejercicios de fuerza o fortalecimiento, de movilidad. Y posterior, pues una relajación. A mí me gusta poner los chorros de presión, ¿no? Entonces ya el paciente se relaja y se da un pequeño pues masaje. Entiendo que también juega esa parte de la sensación de calidez, de sentirse a gusto. Quizá, también habría ciertas molestias porque estamos hablando de una recuperación física, pero es como un regalito al final para que el paciente se vaya realmente relajado. Sí, de hecho los pacientes sí refieren que por el simplemente
el hecho de meterte al agua calientita, como lo mencionábamos al principio, obtienen una disminución del dolor verdaderamente significante con el simplemente hecho de meterse al agua. Obviamente, fuera de, podemos mejorar esa sintomatología y el objetivo principal sería que todos los movimientos que hacemos dentro del agua sin dolor los podamos hacer fuera del agua igual, sin dolor. Y ya nada más, por último, esas combinaciones de frío-caliente ya es en otra cuestión, también se aplican en este caso. En estos casos sí sería como un efecto de la temperatura. El agua fría, sí podemos hacer ciertas combinaciones, como lo que sería una terapia alternada en temperaturas con calor, frío, calor. Y ya más bien dependiendo con lo que terminemos, o sea, si es frío o calor, sería el efecto que va a perdurar más, ¿no? Digamos, como unas 4 horas. Entonces, el agua fría lo que va a generar es una vasoconstricción. Eso quiere decir que nuestros músculos sí van a causar un efecto de una mayor contracción de un inicio, como si te pusieran un hielo en la espalda. Obviamente, esa reacción es de quitarte porque está demasiado frío. Entonces, por eso es que nosotros preferimos que el agua de la hidroterapia sea caliente, porque es de una mejor manera en la que el paciente puede adaptarse y sentir como un confort hablando de la musculatura, ¿no? O sea, si entramos al agua fría, es obvio que el paciente va a decir, ¡ay! Y al contrario, si entramos al agua caliente, normalmente la sensación es más de relajación. ¿Verdad? Es nada más con tan solo lo decías y por supuesto que nos viene inmediatamente la sensación. El agua fría sí se recomienda más en una lesión aguda cuando estamos hablando que hay mucha inflamación. Entonces, si estamos haciendo baños de contrastes, a lo mejor podemos hablar de hidroterapia, el simplemente hecho de meter, por ejemplo, el tobillo a una tina de agua, el simplemente el estar combinando las temperaturas, eso es la terapia de contraste. Si acabamos en frío, podemos obtener un efecto de mayor desinflamación y si acabamos en calor, obtenemos un efecto de mayor relajación. Por ejemplo, en un esguince de tobillo, preferiríamos acabar con frío para que perdure esa analgesia y desinflamación. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un problema de espalda, donde es mucha la tensión muscular, preferimos terminar con calor para relajar. Pues vaya que hay mucho que aprender y seguir platicando. Alejandra Costa, muchas gracias por estar con nosotros. Ale, nos vemos pronto. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y mire, así es como estamos llegando al final del programa del día de hoy. A nombre de este gran equipo de trabajo, le damos las gracias por acompañarnos. Quédense en compañía de la programación de Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra. Que tenga un maravilloso día.